Hola queridos amigos de Rausi, de esta reunión de familia en torno a nuestra espiritualidad. Y bueno, sería lindo, estamos comenzando un año ignaciano. Ciertamente nuestros colegios están signados, están bajo la figura linda de Ignacio. Y entonces yo quisiera hoy día como tomar de Ignacio un aspecto que nos pueda ayudar a nosotros en nuestra misión docente, en nuestra misión de formación de la cabecita, sobre todo de formación del corazón, la nuestra y la de nuestros alumnos y todos aquellos que dependen de nosotros, ¿no? Por lo pronto, Ignacio se autotitulaba, al final de su vida él se llamó a sí mismo como el peregrino, ¿no? Un adjetivo, un término lindo, pero un peregrino sigue a alguien, ¿no? No es que anda boleado, sino que peregrina siguiendo a alguien, y esta es la clave de Ignacio, la clave nuestra cuando funcionamos bien, es decir, seguimos al Señor. Ignacio es peregrino del Señor, y para poder seguirlo el desafío es conocerlo, es casi obvio, ¿no? O sea, por lo tanto, hay una primera gracia ignaciana, que Ignacio la pide en los ejercicios, que es el interno conocimiento de Cristo nuestro Señor, para que conociéndolo lo amemos y amándolo lo sigamos o lo sirvamos. A veces Ignacio usa el seguir, a veces usa el servir, ¿no? Por lo tanto, la peregrinación es en esta clave. Interesante, San Pablo nos dice que tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual se anonadó a sí mismo, asumiendo su condición de siervo. Nosotros, los jesuitas y quienes viven o vivimos de esta espiritualidad, queremos llevar el nombre de Jesús, de hecho lo llevamos, jesuita viene de Jesús, y esto significa el desafío, el intento al menos, ¿no?, de tener los mismos sentimientos de Cristo. Significa pensar como Él, querer bien como Él, vivir como Él, caminar como Él, ¿no?, al menos en el intento, ¿no? Por lo tanto, podríamos definir así a San Ignacio como un peregrino de la voluntad de Dios, un hombre en camino, y esta es la experiencia espiritual de Ignacio, ¿no? Alguien que va vislumbrando cómo Dios va trazando en el hombre y en su propio corazón los senderos de la gracia, ¿no? Por eso el punto de partida de esta peregrinación no es un lugar físico, sino que el punto de partida para esa peregrinación interior es una disponibilidad interior de hacernos de nuevo y siempre peregrinos, ¿no? Fíjense, esto le decía, Ignacio se autodefine como, al final de su vida, como un peregrino, y propio del peregrino es la búsqueda cotidiana del camino por el que debe avanzar, ¿no? Y es propio del viandante, por otro lado, en este sentido, esta peregrinación que es interior, tiene como brújula, tiene como GPS, como decimos ahora, el discernimiento, ¿no? El discernimiento es lo que nos ayuda, lo que indica la verdadera voluntad de Dios sobre nuestra vida. El discernimiento ayuda también a desenmascarar posibles engaños y también le da nombre a nuestras desilusiones y a nuestras dificultades, ¿no? Interesante en esta peregrinación donde decimos seguimos a alguien que nos, en el caso de Ignacio y nosotros también, a alguien que nos ha seducido. Al ser seducidos nos animamos a ir detrás de él, y así fue la conversión de San Ignacio, y a la luz de la de él uno puede revisar la propia. El año ignaciano tiene justamente en torno a su conversión, que fue ese tiempo de convalecencia después de la herida de Pamplona, donde lo mandan a su casa porque herido no podría hacer mucho daño, entonces le permiten lo que llamaríamos una especie de prisión domiciliaria que está de moda, digamos así, ¿no? Lo mandan a su casa allí en Loyola, y allí leyendo la vida de Cristo en su convalecencia y muy aburrido, no había televisión, no había internet, así que se imaginarán, su cuñada Magdalena le alcanza una vida de Cristo y una vida de Santo Domingo y de San Francisco, y entonces ahí comienza en Ignacio todo un caminito interior de conversión, ¿no? Quizás sea demasiado decir que su conversión tuvo lugar en aquel lugar, ¿no? Allí, digamos, quizás no existe un lugar preciso, no existe un momento exacto, sino que su conversión, como la nuestra también, va madurando a través de todo un proceso espiritual que lo hizo pasar de la situación de hombre de mundo, diríamos así, él mismo lo dice, a un hombre dado, a un hombre entregado a Dios, ¿no? Interesante porque en el lugar de la conversión, en la capilla de la conversión allí en Loyola,
hay una imagen de tamaño natural donde él está viendo por la ventanita con la pierna, digamos, vendada, y arriba hay una frase muy linda que dice: aquí se entregó a Dios Ignacio de Loyola. Aquí se entregó a Dios Ignacio de Loyola. Interesante, aquí se entregó, es decir, no es solo darse, darse es poco, sino que se ofreció, se dio, se entregó, se comprometió con, se puso al lado de alguna manera, y ha sido un camino realizado durante todo ese periodo de convalecencia, antes de partir a su peregrinación geográfica, que fue Montserrat, que fue Manresa, que fue Jerusalén, ¿no? Bueno, ¿cuál es el desafío? ¿Para qué comentamos esto? Porque nosotros también, el desafío es hacernos peregrinos con Ignacio hacia una nueva, hacia nuestra conversión, ¿no? Uno podría decir, sería interesante en el ratito de estos días, en la reflexión personal, también institucional, recordar los tiempos y los lugares de nuestra conversión o de nuestro encuentro con el Señor, ¿no? Quizás momentos de los sacramentos, momentos de la vida, algunos dolorosos, otros gozosos. Es como, podríamos decir así, ¿dónde está para mí, para cada uno de nosotros, el aquí se entregó a Dios? ¿Dónde lo pondrías? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué circunstancia? ¿Dónde podríamos escribir aquí se entregó a Dios? Cada uno ponga su propio nombre, ¿no? Yo pongo el mío, Ángel, ¿no? O sea, ¿cuál es ese aquí para mí, digamos así, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Y por otro lado, conocer los pasos del Señor, ¿no? Una vez seducido, Ignacio lo sigue, ¿no? De allí de su casa en Loyola es Aranzazú, el convento, la imagen de la Virgen de Aranzazú, ahí comienza su peregrinación. De allí pasó a Montserrat, a los benedictinos, donde hace su confesión general, de allí a Jerusalén. Él pensó que Jerusalén sería su lugar definitivo, y sin embargo después vuelve, ¿no? Pero antes de volver de Jerusalén es muy lindo, porque dice, le sobrevino un vivo deseo de visitar el monte de los Olivos. Quería volver a ver las huellas de los pies del Señor, ¿no? Deseo de ver cómo están orientadas las huellas de los pies de Jesús, porque ahí está la tradición de que en una piedra está la huella de Jesús, en el monte de los Olivos, ¿no? Entonces él quería subir a eso, ¿tá? Dicho así, por supuesto para nosotros no es un problema físico, sino simbólico, hacia dónde camina, ¿tá? Y hacia dónde caminamos, hacia dónde me va conduciendo el Señor. Él quería ver hacia dónde se dirigían los pasos de Jesús, ¿no? Hacia dónde debe ir también mi vida, mi comunidad, mi colegio, la institución a la que pertenezco, ¿no? O sea, esto, o sea, poder seguirle los trancos al Señor, personal, institucional, familiarmente, ¿no? Ahí puede ayudar muy lindo la carta a los romanos de Pablo, ¿no? Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Y de alguna manera esa es la definición de lo que debería ser nuestra misión como docente, sea desde la portería hasta el rector, sea el que está en comunicación, en fin, cada uno, acá hablamos del educador, cada uno de los ámbitos, ¿no? Y el desafío nuestro es ser anunciadores de buena noticia, ¿no? Y entonces, siguiendo esto, proponía ahí Nuria Gayol, una religiosa de las esclavas de espiritualidad nuestra y docente también. Ella decía, nos hace bien pararnos un instante y contemplar nuestros pies, es decir, Ignacio dice reflectir para sacar provecho, o sea, repasar nuestros pasos, ¿tá? Quizá al comenzar el año, después de este año tan tremendo en algún aspecto, tan difícil, y que no sabemos bien qué nos espera, de alguna manera hay mucha incertidumbre con lo que venga por delante, pero hasta aquí, nuestros pasos, un poco a la luz de los pasos de Ignacio, a la luz de los pasos del Señor, nuestros pasos, ¿a dónde van? ¿Hacia dónde corren nuestros pasos? ¿Qué mensaje llevan? ¿Con quiénes caminan? ¿Dónde se desgastan nuestros pies? ¿Ante quiénes se agachan y se curvan? Acá tomo la imagen del lavatorio de los pies, ¿no? O sea, nuestros pies son los pies de un mensajero de paz, de buenas noticias, de perdón, de justicia, de amor. Son los pies de un hombre que con todo su corazón, un hombre, una mujer, que con todo su corazón ama, perdona, acoge, entrega su vida para construir, digamos, una civilización del amor. O sea, este es el desafío. O sea, Ignacio hizo humildemente su camino.
¿tá? Y este es el desafío nuestro, que al comenzar el año hace bien revisar, dice allí tan lindo Jeremías, detenerse en los caminos, ponerse al costadito y ver cómo venimos caminando, ¿no? O sea, sin excesivos planes, sin seguridades ni sistemas. Yo creo que parte de la pandemia nos ha puesto así en esa situación de inseguridad, ¿no? Y así lo siguieron Ignacio, ¿no? Lo siguieron los jesuitas y lo siguieron quienes, digamos, intentamos vivir su espiritualidad. Decían, lo siguieron muchos preparados para todo, decían, ¿no? A partir de este nuevo estilo, en todo amar y servir a Dios y a los hombres. Y también con un nuevo sentido de misión, que es muy importante en nuestras obras. Somos amigos en el Señor. No somos un cuerpo del ejército, que no tiene nada de malo, pero no es lo nuestro. Somos amigos en el Señor, con la decisión de servir en cualquier lugar, allí donde se espere, sobre todo en este clave ignaciana, un mayor servicio y ayuda de las almas, de las personas que Dios ponga en nuestras manos, ¿no? Es interesante porque Ignacio siempre aspiró a lo grande. Una de las claves ignacianas es lo que llamamos el magis. Magis significa en latín más. Y Ignacio siempre aspiró a lo grande, no a lo grande según el mundo, sino a la mayor gloria de Dios, a la mayor perfección y servicio. Se dice que en Ignacio estaba el comezón por el más, ¿no? Y parece más hay criterios apostólicos que también nos ayudan a nosotros en nuestro servicio en los colegios, en nuestros ámbitos, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios que ponía San Ignacio en este servicio? Uno, dice Ignacio, el bien, cuanto más universal, mejor, ¿eh? O sea, mientras podamos hacer más bien a más gente, bendito sea Dios. Segundo criterio, dice Ignacio, donde haya más distancia entre la vida y el Evangelio, ¿no? O sea, bueno, muchas veces en nuestras situaciones que vivimos, sufrimos esa distancia, ¿no? A veces el Evangelio es un lenguaje que se va sintiendo extraño, nos sentimos así, digamos, quienes lo intentan o lo intentamos anunciar directamente, o sea, a través de la docencia, a través del transmitir los valores, muchas veces sufrimos la distancia, pero bueno, justamente este es el desafío, ¿no? O sea, no vamos solo al rebaño cercano, ¿no? Hay todo un rebaño lejano, no físicamente, sino un rebaño lejano existencial, afectivamente, un rebaño lejano, digamos, a través de la indiferencia que nos hace sufrir tanto, ¿no? Sí. Entonces, donde hay más distancia entre la vida y el Evangelio. Y el tercer criterio yo se lo robo al padre Arrupe, que por supuesto es de espiritualidad fiel ignaciana, decía, allí donde hay más dolor, allí está siempre nuestro sitio, ¿no? como una opción. Por lo tanto, los docentes, quienes vivimos de esta espiritualidad y en los colegios, el desafío es estar abiertos al Dios siempre mayor, de ahí viene el más, ¿no? Este Dios de la sorpresa. Por eso servimos siempre mirando el horizonte, siempre abiertos a la sorpresa, ¿no? En este tiempo de pandemia vamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Pero no es solo este tiempo, ¿no? Sino un corazón que esté abierto, de horizonte grande, de mirada amplia, ¿no? Es esta la inquietud de nuestra aspiración. Esta es una especie de bella inquietud muy ignaciana, ¿no? Quizás podemos preguntarnos, de paso, así como recién nos preguntado por nuestros pasos, quizás ahora podemos preguntarnos si nuestro corazón ha mantenido esta inquietud de la búsqueda, ¿eh? Esta apertura a la sorpresa de Dios o de la vida, o si por el contrario se ha atrofiado, si nuestro corazón está siempre en tensión, si es un corazón que no se relaja, que no se cierra, siempre inquieto. Solamente esta inquietud le da paz al corazón, digamos, ¿no? O sea, Ignacio nos quería hombres y mujeres de grandes deseos, decía Ignacio, ¿no? Porque una fe profunda implica siempre un profundo deseo, aunque suene casi exagerado, de cambiar el mundo, ¿no? En el fondo, en el pequeño mundo donde nos toca servir, intentamos cambiar el mundo, al menos en la porción que tenemos nosotros entre nuestras manos, ¿no? Grandes deseos de anuncio del Evangelio, de comunicar al Señor, que no significa andar a los palazos inquisitorios o condenatorios, sino que el Evangelio se anuncia con dulzura, dice el Papa, con fraternidad, con amor.
el deseo de dejar que Cristo opere en el centro del corazón de aquellos que dependen de nosotros, ¿no? Esta es la pregunta que debemos ponernos. ¿Tenemos también nosotros grandes deseos y arrojos? ¿Cómo está nuestra capacidad de desear? ¿Somos nosotros también audaces? ¿Nuestro sueño vuela alto? Somos, y este es el desafío, que seamos hombres y mujeres en tensión, a veces contradictorios, a veces incoherentes, pecadores siempre, pero hombres y mujeres que quieren caminar bajo la mirada de Jesús. Por lo tanto, les propongo este camino bajo estas dos preguntas que pueden ser disparadores. Justamente acá lo que importante es la experiencia de ustedes y que la conversa de ustedes saque lo que yo no puedo sacar y que está en el corazón de ustedes. Así que bueno, hasta aquí de mi parte, les deseo que sigan caminando en estas reuniones tan lindas, de tantos rostros, tan variada y tan rica, que hace tanto bien. Que Dios los bendiga.